el domingo, donde se estuvo hablando sobre las 7 palabras. El pastor Agustín estuvo hablando sobre las 2 primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo declaró en el momento de la crucifixión. Y la primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto se encuentra en Lucas, capítulo 23, versículo 24, en el cual, como explicación, él daba a entender de que esa generación que estaba ahí, de personas crucificándolo y todo lo que habían hecho con él daba a declarar, a proclamar de que los perdonara a Dios, porque en verdad ellos estaban haciendo su trabajo, porque inconscientemente ya todo eso estaba escrito y que iba a suceder, pero que Dios no le tomara como ese pecado en cuenta, pero que estaba sucediendo con ese momento en esa generación que crucificó a Jesús, pero él tenía ese propósito, pero en su corazón, pues, en su forma de ser, sintió de que Dios le perdonara la acción que estaban sucediendo. Entonces por eso él hizo esa primera exclamación: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda exclamación fue: en verdad te digo hoy, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se encuentra en Lucas 23, 43. Esta fue la segunda exclamación que hizo nuestro Señor Jesucristo, y allí daba a conocer el ladrón arrepentido, porque en esa mañana estuvimos también tratando de que fue un ladrón arrepentido y un ladrón que no se arrepintió, sino que lo injuriaba. Entonces al ladrón arrepentido le pidió que se acordara de él cuando venga en su reino. Ahí también nuestro pastor dijo de que él reconoció de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía un reino, y en ese momento al declarar eso, que se acordara de él cuando viniera en su reino, estaba reconociendo de que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dio como respuesta a esa exclamación: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Bueno, buenos días, mis hermanos. Yo le voy a estar compartiendo las enseñanzas que nos dio nuestro pastor Agustín el día 13 de abril. Esta enseñanza llevaba por título, entre comillas, porque tenía título, pero no tenía título, así que el título se lo puso solo, que es ¿Cómo gobierna Dios? Y entonces acá pudimos ver en Lucas, en el capítulo 23, desde el versículo 39 al 56, nos está hablando justamente este caso que nos compartió nuestro hermano Samuel, del ladrón en la cruz, que había un ladrón que se burlaba, mientras que había otro que realmente reconoció a Jesús, y que ese ladrón que reconoció a Jesús, él fue al paraíso. También estuvimos viendo que el centurión que cuidaba todo ese suceso que estaba aconteciendo de la crucifixión y todo eso, que ese centurión también llegó a reconocer que Jesús realmente era justo, que Jesús realmente era bueno, y que fue roto ese velo que estaba ahí, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que ese velo fue roto. También estuvimos viendo en Marcos 7:24, también estuvimos viendo un caso en el que había una mujer, y entonces esa mujer le estaba pidiendo ayuda a Jesús, porque está pidiendo ayuda para su hija. Y entonces esa mujer era de otra nación y muchos la hacían por menos. Y entonces agarra y esa mujer le dice que incluso los perrillos comen de las sobras de sus hijos. Y Jesús le dijo que se volviera a su casa, y que por esa palabra que había dicho, esa fe que ella tenía, ya su hija había sido salvada. Y también estuvimos viendo en Marcos 7:31, estuvimos viendo un caso de un señor que fue llevado hasta Jesús porque el Señor era sordomudo. El Señor tenía como que su... ¿saben?
no. Bueno, en fin, el Señor estaba así, él por sus propias fuerzas no podía llegar hasta Jesús y entonces él fue llevado. Y entonces vemos que acá Jesús le coloca que si los dedos en los oídos, escupe y entonces le dice algo. Y lo que le dice es Efata. Efata significa ser abierto. También nuestro pastor nos estuvo compartiendo un testimonio acerca de esa palabra, acerca de Efata. Y acá vemos también la importancia de orar unos por los otros, porque en aquel entonces él fue llevado hasta Jesús físicamente, pero actualmente nosotros podemos orar por una persona y nosotros sabemos que así va a ser, porque también vimos la importancia de orar entre cada uno de nosotros, porque Dios actúa en quien se lo permite. Y entonces nosotros asimismo también tenemos que ser esas personas que llevan a las personas hacia Jesús, orar los unos por los otros y no ser fuera de aquí ni cosas así, sino realmente ser bastante abiertos. Y esos fueron los 3 casos que pudimos ver a lo largo de esta predica. Porque cada uno de ustedes está aquí en esta mañana, estamos bajo una misma finalidad, que es venir a recibir de Dios lo que Él quiere hablarnos en el día de hoy. Él nos habla todos los días. Bueno, me habla a mí nada más, amén. Él nos habla todos los días. Amén, hermano. Así que hoy es un día que no se va a escapar de que Él nos hable. Nos va a hablar a través de los resúmenes que hemos visto de las predicaciones de nuestros pastores, y yo les voy a estar compartiendo sobre la enseñanza que tuvimos el día viernes de la semana pasada en la vigilia, que fue en contacto con la Biblia a través de nuestro pastor Austin. Nos remontábamos al pasaje que se ubica en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo desde el 17 hasta el 19. Estuvimos en ese compendio, pero no abarcaré toda la enseñanza, pero sí hay cosas claves que me gustaría compartir. En el versículo 17 inicia narrando de que iba a haber una sequía. Elías, el profeta Elías, los personajes principales fueron el profeta Elías, estaba en ese momento reinando Acab, que su esposa era la mujer más buena de la tierra. Era la más mala, era Jezabel, y hacía cosas muy malas. Entonces Dios le dijo a Elías: vete al arroyo de Senaquerib y ahí yo te sustentaré. Y ahí él lo sustentó, luego se secó el arroyo. Y dice en el versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová, a él, quiere decir a Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dijo a Elías que se moviera. Él no se movió por la situación que lo rodeaba. Él se movió luego de escuchar la voz de Dios. La reflexión que nuestro pastor nos compartía, nos instaba, nos motivaba era a que analizáramos con las siguientes preguntas. ¿Qué palabras están llegando a nuestros oídos? ¿De quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que llega a nuestro oído? ¿Y qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? La situación en la que nos mueve. Somos reactivos. Si está sucediendo esto, yo oro. ¿Por qué no oramos antes? Eran situaciones que nuestro pastor nos compartía y nos instaba y nos mostraba con un ejemplo bíblico de que el profeta Elías no se movió porque el arroyo se secó. No fue por eso, fue porque Dios le dijo: muévete a Sarepta. Ahí yo establecí a una persona para que te sustente. Sigue luego en el versículo 14 y dice: porque Jehová, Dios de Israel, es una palabra que él le dio a la viuda, porque una vez que el profeta llega a Sarepta, se le acabó una situación real. No era ficción, era real, la cual era que no había mucho alimento.
debido a la sequía, escaseaba el alimento. En donde la viuda solo tenía un poco de trigo y aceite para preparar algo para ella y su hijo y morir. Ya era lo último que tenía, solo preparaban eso, comían y se iban a acostar para morir. Y él le dijo, lo primero que le dijo el profeta fue, no temas, no tengas temor, le dijo a la señora. Prepárame una torta primero a mí, una torta de trigo cocinada debajo de las brasas, y luego de eso le proclamó una palabra de bendición sobre esa casa, a donde el Señor, que es la que viene a continuación. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Creemos esa palabra, mi hermano? Amén. Un aplauso, hermano, Señor. No se quede escuchando esa falta de fe. El profeta dijo, no, es mentira que está faltando el alimento aquí. No, eso es mentira. Yo declaro en ningún momento. Era una situación real que fue abordada con fe también. Pero no es que se tapaban los ojos. La fe no es ignorar lo que sucede, es entender que esto está sucediendo, pero yo confío en Jehová, mi Dios, que no dejará que escasee la harina, que no dejará que escasee el aceite, hasta el día que Jehová haga volver sobre la faz de la tierra. A donde el Señor nos mueva, habrá provisión. Era otra enseñanza que extraíamos de ellos. Si Dios nos mueve, porque ahí también habrá su provisión. Ahora, si vamos a nuestro impulso, la palabra nos dice que lo podamos hacer y alcanzarlo. Sí. Pero habrá provisión ahí. Es lo que puede haber. Hay una enseñanza de la Biblia que es la construir sobre la roca y sobre la arena. Construimos sobre nuestro conocimiento. No fue bajo el movimiento de Dios, sobre la voz que escuchamos a nuestro amigo. Mira, ponte a vender esto, eso es lo que está dando. Y tú, sí, verdad, y vendí todo. Y me moví por la situación, por lo que me dijeron. ¿Y Dios dónde quedó? Cuando me detuve yo y dije, Señor, se secó el arroyo, se secó esto donde yo subsistía, donde yo bebía agua, donde era mi sustento. Y Dios te dice, muévete ahora a esto. Pero es que si yo nunca, ¿cómo yo voy a ir para allá? ¿O cómo yo voy a vender pan? Si yo nunca he hecho eso. Entonces, si Dios nos mueve eso, Él mismo que te da el plan, te va a dar los mecanismos para poder ejecutarlo también. Pero hay que accionar en esta palabra que el profeta le dijo. De verdad que me gusta mucho y le pido a Dios que me ayude a recordarla en el momento de la necesidad, que cuando la esté atravesando, que no se me olvide, que no venga y me impacte la necesidad y se me olvide toda esa verdad bíblica. Y por último, hay una palabra que es kerit. Significa cortar, talar, lugar de quebrantamiento. Kerit es lo que venía después del nombre del arroyo. El arroyo se llama el arroyo de Senaquerit. Entonces, kerit significaba eso, cortar, talar, lugar de quebrantamiento. ¿Cuál es mi kerit? ¿Cuál es el lugar donde Dios nos quebranta, nos procesa? Pero por ahí también pasa el río, lo que hacía mención la palabra. Bueno, mi hermano, Dios me lo bendiga. Bendiciones.